Moi ben, moitas gracias, vicepresidente. Vamos a comezar con esta mesa de debate, que esperemos que sea un debate entre todos e todas sobre innovación en turismo deportivo, falaremos tamén do turismo activo e un pouco das sinerxias que hai entre todos os ámbitos e, sobre todo, falando un poquinho coas persoas que compoñen esta mesa, falábamos de intentar xerar unha mesa de debate orientada e pensando en todos aquelas futuras profesionais que estades hoxe aquí, que estades cursando diferentes ciclos técnicos superior en diferentes ámbitos, en animación sociodeportiva, en acondicionamento físico, turismo, marketing, asistencia e dirección de empresas, etc. Entón, un pouquiño que poñades o foco, sobre todo centrado na parte do debate, cambio de idioma, porque creo que hai xente de fuera, además siguiéndonos por streaming, que focalicéis la atención en la mesa. Tenemos en la mesa 3 personas que pueden tener un impacto importante en vuestro futuro laboral, centrando sobre todo en estudiantes que estáis hoy aquí presentes. Tenemos a mi derecha Patricia Argerey, que es la directora de la Agencia Gallega de Innovación, GAIN, con muchos proyectos, muchas posibilidades de financiación, tanto desde el punto de vista de empresas que ya están creadas como de futuras y futuros emprendedores, emprendedoras que estáis hoy aquí. Entonces, que focalicéis en las posibles vías de futuro que podéis tener en lo que se comente en esta mesa. A su derecha, Sofía Toro, que actualmente es la gerente del clúster de la industria del deporte y el bienestar de Galicia. Es un clúster recientemente creado, con lo cual también están arrancando con mucha fuerza y aglutinan a muchas empresas del ámbito del deporte. Cuando hablamos del ámbito del deporte no estamos hablando solo de las empresas que organizan actividades deportivas, pensamos en gimnasios, sino que toda esa industria que para cualquier actividad deportiva se genera, tanto desde el punto de vista de los servicios como también, por supuesto, de las inversiones, empresas de construcción, de fabricación, que Galicia tiene un potencial amplísimo en ese ámbito. Además, como dijo antes Jacobo, deportista olímpica, medallista de oro olímpica, que ha viajado por todo el mundo, que ha participado en competiciones del máximo nivel, como es el caso de Juegos Olímpicos, y por lo tanto esperemos que en este debate, tenemos una hora por delante, que puedan surgir líneas de debate importantes. Y a la derecha de todo, José Luis Fernández, que es el presidente de la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Galicia. Igualmente, y aquí se ven las sinergias y la unidad que puede haber entre el turismo deportivo, turismo activo, las administraciones públicas, en este caso la Xunta de Galicia, y el potencial que como sector o sectores tiene Galicia como para poder desarrollar, pensando en vosotros, vuestra vida profesional en este ámbito. Entonces, sin más, para aprovechar al máximo el tiempo, un poco explicaros cómo va a ser la dinámica de la mesa. La primera parte van a presentar las entidades a las que representan, a la Agencia Gallega de Innovación, al clúster de la industria del deporte y el bienestar de Galicia y a la Asociación de Empresas de Turismo Activo. Pues un poco hablaremos de innovación, qué es la innovación, y finalmente centrándonos en el turismo deportivo y turismo activo. Y a partir de ahí esperemos, por eso que le pido a las personas que componen esta mesa ser concisas en esas primeras partes para que despois podamos debatir e discutir. Un pouco ir pensando tamén aquellas preguntas que podes tener, inquietudes ou comentarios ou dudas que hayan podido surgir para que realmente aprovechemos este momento. Entonces ya lanzo la primera pregunta, sin antes agradecer la presencia de ellos tres en la mesa, agradecerles su implicación en este congreso y, por supuesto, a la organización, a Expourense, a la Xunta de Galicia, por contar con nosotros y seguir impulsando este ámbito como es el turismo deportivo. Así que, sin más, ya lanzo la primera cuestión. A los tres miembros empezamos, si queréis, por Patricia, Sofía y José Luis, un poco que nos presenten de forma breve a qué se dedica cada una de las organizaciones para, como contexto, ya sepáis cuál es el punto de partida y a quién representa. Así que muchas gracias y... Venga, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Javier. Gracias por contar con la Agencia Gallega de Innovación. Yo en este trío soy un poco la rara, ya os aviso. Pero muy rápidamente, tal y como nos pide Javier, pues os quiero compartir que la Agencia Gallega de Innovación es una organización 100% pública,
de la Xunta de Galicia, depende de la vicepresidencia primera, que es la Consejería de Economía, Industria e Innovación, y somos la organización que tenemos encargada la política pública de investigación y de innovación. Y, por tanto, apoyamos a todos los agentes, tanto los centros de conocimiento, los centros de investigación o centros tecnológicos, como a las empresas en sus proyectos de investigación y de innovación. Y una cuestión importante que comparto con vosotros de inicio es que no solo apoyamos a las grandes empresas que tienen grandes proyectos de investigación, como podéis pensar, pues a lo mejor en las grandes empresas de automoción o las grandes empresas del sector textil o cualquier otra que se os pueda ocurrir. Apoyamos también a empresas pequeñas y muy pequeñas, porque el tamaño, en este caso, no importa. Y las empresas pequeñas también pueden innovar y deben innovar. Y normalmente es absolutamente imprescindible para que sean competitivas que lo que venden sea singular, sea diferencial, sea innovador, se adapte a las necesidades de los clientes. Y eso nosotros lo podemos apoyar de diferentes maneras, entre otras, aunque no siempre es lo más importante, pues con fondos públicos para ayudar a desarrollar proyectos. Es una agencia relativamente grande, tenemos aproximadamente unos 100 trabajadores en la agencia, tenemos un presupuesto de más de 160 millones de euros y a eso nos dedicamos. Y yo creo que como presentación, pues de inicio, suficiente. Gracias. Genial. Bueno, yo soy Sofía Toro, soy la gerente del Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar. Como decía Javier, antes era deportista y estuve en máximo nivel y bueno, la verdad que es un orgullo y estar aquí sentada de este lado de la mesa, que hace poco estaba DS, os lo puedo asegurar. Y nada, y que contéis con nosotros para este congreso de nuevo, que ya estuvimos aquí el año pasado. Bueno, nuestra entidad está creciendo, nació en 2021 y bueno, somos una entidad que asocia a todas las empresas y entidades relacionadas con el sector deportivo. Como decía antes Javier, cuando nosotros hablamos del sector deportivo no solo nos referimos al deporte federado, no solo nos referimos a lo que alguna gente considera deporte, que es como el deporte reglado, de competición, sino que nosotros entendemos el deporte desde su definición más amplia y por eso, además, tenemos el compromiso y nuestro lema, como decía el consellero Diego Calvo, de intentar conseguir que en Galicia 2 millones de gallegos hagan deporte. La verdad que es un reto importante que nos hemos marcado, pero creemos que el deporte es bueno para la salud, es bueno para compartir experiencias para nuestra sociedad, para vivir en un mundo mejor, que la sociedad practique deporte y por eso queremos impulsar todas nuestras acciones hacia la práctica deportiva. Dentro del clúster ahora mismo tenemos 65 empresas y bueno, la verdad que hemos presentado nuestro primer plan estratégico este año y bueno, estamos empezando a caminar la industria junta para que el deporte esté mejor reconocido, para que seamos una fuente de influencia en la administración y cuenten con nosotros a la hora de crear planes y legislación que nos afecte y en eso es en lo que queremos estar unidos para que la industria esté reconocida. Y nada, luego responderé a vuestras preguntas. Paso. José Luis. Boas tardes, nada, eu son José Luis Fernández, son o presidente de AGETAN. O meu currículum non é tan extenso como das compañeiras. Levo moitos anos no mundo do turismo activo, xestiono unha empresa de turismo activo, son presidente, como vos decía, da Asociación Galega de Empresas de Turismo Activo e Natureza. É unha asociación a única neste momento en Galicia que sirve de intermediaria entre o sector do turismo activo e a administración. Estamos traballando constantemente man a man, neste caso ca Xunta, con turismo,
para a mellora do sector. Así? Aí. Vale. Non me farei de repetir todo, non? No. Vale. Nada, vos decía que estamos traballando conxuntamente ca Administración para tratar de mellorar as condicións do sector e que todo isto vaya adiante. Como empresas de turismo activo temos unha parte que na maioría dos casos se entende como deporte. Nosas empresas, a maioría delas, a entendemos como experiencia, pero tamén comprendemos que é complicado. Hai un espacio aí medio gris no que temos que traballar, temos que procurar chegar a un punto intermedio entre deporte e turismo e no que estamos. En principio, pola miña parte nada máis, simplemente esperar a ver que nos contades vos, disfrutar da charla das compañeiras e falamos logo. Muy bien, muchas gracias a los tres. Vamos bien, así, claros, concretos y concisos. Siguiente cuestión, la innovación. La innovación. ¿Qué es la innovación? ¿Qué significa innovar? ¿Para qué sirve innovar? Todo lo que hacemos, porque parece que innovar es hacer cosas totalmente distintas, nuevas tecnologías, inventar no sé qué, no sé cuánto. Entonces, vamos a hablar de lo que es la innovación, para que cuando nos hablen de innovación veamos que innovar es cambiar algo para que algo funcione mejor, pero ese cambio puede ser un detalle, algo mínimo, organizarnos mejor, o que aquí hay gente de turismo, de marketing, de empresa, de animación sociodeportiva, de educación física, de muchos ámbitos, que nos unamos para hacer un proyecto más integrado, más competitivo, es decir, un poco a ver si resolvemos algunas de esas cuestiones. Entonces, lanzo la pregunta de cada una de estas entidades que están aquí representadas, que entienden por innovación, y un poco qué papel tiene la innovación desde sus entidades, y también para que veáis qué posibilidades tenemos respecto de la innovación, que yo creo que nos van a aclarar esta cuestión. Así que, Patricia. Bueno, pues para nosotros, para la Agencia de Innovación, la innovación lo es todo. De hecho, yo últimamente... la verdad es que incluso me estoy preocupando porque no sé si me estaré obsesionando un poco, pero creo que todas las políticas públicas, la Administración, de las que es responsable, lógicamente, estamos obligados además a hacerlas desde la innovación. Nosotros mismos, en las Administraciones, tenemos que cambiar la forma en que hacemos las cosas. Tenemos que incorporar tecnologías. Cuidado que cuando hablamos de tecnologías no hablamos solo de tecnologías digitales, ¿vale? La biotecnología es una tecnología y consiste en la utilización de mecanismos biológicos, etcétera, ¿vale? Por ir poniendo así algunas cosas encima de la mesa. Ayer en la agencia entregamos el premio a los funcionarios y a las funcionarias más innovadores de la Xunta de Galicia, que os parecerá increíble, pero los hay, y es absolutamente impresionante el trabajo que se hace también en ese sentido. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de otra innovación, ¿no? Y yo sí que quiero pues trasladaros algunas cosas. Primero, la innovación normalmente, lo que os decía antes, se asocia a grandes empresas, a los sectores, digamos, mejor posicionados, más avanzados tecnológicamente. Pero no es así. La innovación, que insisto, no es solo innovación tecnológica, no es hacer una app de algo, es un mecanismo de mejora continua para introducir mejoras que siempre nos lleven a generar más valor. Esto es muy importante. La innovación está asociada a generar más valor económico y, por tanto, a mejorar la cuenta de resultados de una empresa. O porque ahorras dinero, o porque ganas más por lo que vendes, etcétera. Y básicamente se puede introducir desde los procesos, que es cambiar la forma en que haces las cosas, ganando productividad, es decir, hacer las cosas invirtiendo menos tiempo, o más rápido, o haciendo más con menos, etcétera. Segundo,
La innovación también tiene que ver con cómo vendemos nuestros productos y nuestros servicios. Los que sois de marketing, esto yo me imagino que es el tema 1 del primer día de vuestros grados. Innovación también es, por supuesto, crear nuevos productos o modificar atribuciones de un producto. Fijaros, a mí me gusta mucho hablar siempre de diseño. El diseño es un vector fundamental de innovación. Si vosotros os acordáis, aunque me parece que sois muy jóvenes y a lo mejor ya esto no es muy familiar, pero cuando empezaron a salir los MP3, ahora es cuando me miran y dicen que no saben de otra cosa que no sea Spotify, pero cuando salieron los MP3 había 50.000 MP3s en el mercado, de todos los tamaños, colores, marcas, etcétera. Y si os acordáis, Apple sacó aquellos chiquititos cuadrados que se llamaban iPod, si no me equivoco, que ahora ya tampoco existen, claro, porque ya no se usa esa tecnología, y de repente se barrieron del mercado todos los MP3 que había. La cuota de mercado que ganó Apple con ese iPod fue prácticamente del 95%. ¿Y cómo lo hizo? A través del diseño. Primero, por el color. Segundo, por la simplicidad del iPod en sí misma. Y tercero, porque era muy pequeño y resultaba muy atractivo. Eso es innovación, ¿vale? Pero ojo, estamos hablando de innovación en proceso, en producto, en organización, en marketing. Todo eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de innovación y es bueno compartirlo. Y hay una cosa importante, la innovación aplica a todos los sectores, a todos los tamaños de empresa y a todas las empresas, da igual donde estén. Una empresa de la aldea más remota de la Galicia del interior puede innovar exactamente igual que lo hace Inditex o Stellantis, si vosotros queréis. Por tanto, está al alcance de todos. La innovación es lo que nos permite llegar mejor a los clientes y, por tanto, generar más valor. Y hay sectores, como por ejemplo el del turismo, que tradicionalmente, como algunos otros, no ha sido muy innovador. Las recetas son las de un sector maduro, clásico y que, bueno, pues ha estado reticente a entrar en este ámbito. En el ámbito del deporte probablemente la situación sea diferente, pero es un sector que no está tradicionalmente agrupado como industria, que es precisamente la función que está persiguiendo y buscando y trabajando el clúster en Galicia. Ambos, turismo y deporte, en todos los ámbitos de la cadena de valor, tanto del sector turismo como del sector deporte, da igual el tipo de empresa que sea, a qué se dedique, cómo contribuya, si es con productos o con servicios. La innovación siempre es un camino para ganar competitividad y para que las empresas de estos sectores se posicionen. Por tanto, desde luego, aquellos que tengáis una idea o que tengáis ya una empresa o que queráis seguir este camino, hoy no pueden hacer una empresa que no tenga en su foco precisamente la innovación, ¿no? Para dar la respuesta a los clientes de ahora y del futuro, que es lo importante en una empresa que esté llamada a mantenerse, ¿no? ¿Y nosotros qué hacemos desde la agencia? Bueno, pues ayudar precisamente a las microempresas, a las pequeñas empresas de todos los sectores, también de a innovar. A eso nos dedicamos. Y lo hacemos, pues como os decía, con ayudas, pero también de otra forma, también haciendo formación. Hacemos mucha difusión de lo que es la cultura de la innovación. Publicamos casos de éxito. Tenemos un blog que se llama Ganadores, donde recogemos casos de éxito. Pues yo, por ejemplo, recordaba 3, ¿no?, de estos sectores. Pues, por ejemplo, Aldea Domazo, que es una empresa de turismo rural muy innovadora y que ha generado un concepto en torno a la naturaleza, que es de lo que se trata este congreso. Antes hablábamos de Gym Sports, por supuesto. O tenemos también una iniciativa empresarial que se llama Miramar Cruises, que es muy diferencial también. Es una agencia que gestiona cruceros, pero bueno, con un proceso muy peculiar, ¿no?, muy innovador.
Y esto es lo que puedo compartir. Desde luego, animaros y animar al sector, animar a ese matrimonio, ¿no?, de turismo y de innovación, que desde luego pues yo creo que es un matrimonio que funciona. Así que nada, os dejo estas reflexiones y luego seguimos sobre ellas. Muchas gracias. Sofía. Pues, a ver, desde el clúster do deporte, uno de nuestros objetivos es mejorar la competitividad de las empresas y del sector, y en eso yo creo que la innovación tiene un gran papel, ¿no? Como decía Patricia, en nuestro sector la innovación es algo muy importante en el deporte. De hecho, el deporte está innovando constantemente, ¿no? Porque al final en la competición, en todo, va cambiando la manera de hacer deporte, incluso la manera de entrenar, la manera de competir, la manera de ver deporte, incluso hoy en día está cambiando mucho. Y entonces, bueno, nosotros desde el clúster estamos trabajando en el plan de digitalización del deporte gallego. Varias de nuestras empresas son digitalizadoras y están trabajando para que clubes y federaciones estén más digitalizados, y eso va a cambiar el modelo de trabajo de los clubes y federaciones y de toda la estructura del deporte de Galicia. Y luego también, como decía Patricia, muchas veces el deporte, o sea, innovar no es solo digitalizar, no es solo tecnología, ¿no? Y en el deporte eso lo vemos claramente. Antes Ezequiel Mosquera hablaba de O Gran Camiño, ¿no? Yo creo que O Gran Camiño es un claro modelo de innovar, ¿no? Una competición que ya existía, que en el mismo sitio, en Galicia, una vuelta, y le ha cambiado completamente y ha creado un nuevo modelo que se llama O Gran Camiño, y que es una nueva marca de competición que atrae y que funciona ahora, en el mundo de ahora. Por otro lado, también aquí en Galicia el deporte fue muy innovador en los años 90, en las primeras promociones del INEF de A Coruña, que fue la primera facultad del deporte que hubo en Galicia, que ahora tenemos dos. De esas primeras promociones salieron grandes gestores deportivos que cambiaron el modelo de gestión deportiva de instalaciones y empezaron a gestionar instalaciones públicas desde empresas, y ese modelo funcionó y fue una innovación que se traspasó luego a otros territorios y que hoy en día es un modelo completamente extendido, ¿no? También otra cosa que quiero destacar es que, por ejemplo, la pandemia del COVID-19 también ha cambiado la forma en la que vivimos, la forma en la que nos relacionamos y la forma en la que nos divertimos, la forma en que hacemos deporte, y eso también han tenido que innovar las empresas de nuestro sector, ¿no? Pues ahora los deportes más al aire libre, más individualizados, muchos, más que, por ejemplo, la escalada o el surf o todos estos deportes al aire libre han tenido un impacto muy grande después de la pandemia y han crecido mucho, y ahí pues ha estado la industria detrás y están cada vez creciendo más esos deportes. Entonces, bueno, yo creo que desde el clúster seguimos apoyando e intentando que todo nuestro sector vaya innovando y vaya mejorando la competitividad del sector, y ese es uno de nuestros objetivos. Así que, bueno, yo creo que antes también comentaba José Ramón Lete por la mañana que 1 de cada 3 medallas en Tokio habían sido gallegas. Yo creo que tenemos que aspirar también a que nuestro tejido empresarial tenga también esa magnitud y esos grandes resultados internacionales también. Así que nada más, paso a mi compañero. Luis. Bueno, no tema do turismo entendemos que a innovación ben sexan actividades, ben sexa en marketing, ten que ser constante, porque as ofertas de
actividades, hai unhas básicas que veñen sendo de anos as mesmas, pero sempre aparecen actividades novas, actividades innovadoras. Hoxe en día a maioría das empresas están apostando por meter, a parte das actividades que teñen, rutas en vehículos a motor. Entonces, bueno, é un tema que hasta hai uns anos era impensable, de feito se intentou facer varias veces e sempre foi quedando na estacada, pero moito era pola forma de traballar que tiñan esas empresas co cliente nese tipo de actividade. Tamén a innovación no marketing, como comentaba antes Patricia, é básica, estáse traballando un montón neso, porque hoxe en día chegar a xente non é simplemente como hai anos, hai que estar reinventándose constantemente e tratando de mandar a mensaxe co que a xente busca. O tema das actividades de turismo activo é un tema moi delicado. Nos gustaría poder facer moitas máis actividades das que facemos, o que pasa que, evidentemente, como levan un risco añadido, moitas veces teste que limitar a donde estás e o cliente que tes. Entonces, innovar no turismo activo, no noso caso, en tema de actividades é bastante complicado, inda que sí nos gustaría. Donde máis se está facendo é no tema de parques de aventura e demais, que están, evidentemente, constantemente mellorando as instalacións. De feito, temos aquí un compañeiro que ten unha das tirolinas máis longas de Galicia, en Mazaricos, por certo. Está a tirolina da Pontenova tamén. Sobre todo, quería destacar o traballo do Concello da Pontenova tamén, na innovación da visita á mina que teñen, que a verdade é que foi un proxecto espectacular, foi para min unha verdadeira innovación aquí en Galicia. En principio, eu penso que pouco máis vos podo contar de innovación no turismo activo. Vamos sempre mirando cara adiante, polo un pouco tratando de fixarnos noutras comunidades que evidentemente teñen moito máis bagaje neste tipo de actividades que nós, bueno, tratando de aprender deles e innovar a partir do que fan eles. Entonces, aí estamos. Gracias, José Luis. Bueno, en este punto non sei se hai alguna pregunta, alguna cuestión, algo que queráis comentar. Hai aquí profesorado tamén de los ciclos. Non sei se queréis aprovechar para alguna intervención, si nos seguimos. Non hai preguntas. Por aí, hai alguna pregunta por aí? A ver, claro, para ir, senón despois nos come. Non sei se temos algún micro. Temos algún micro de mano, sí. Te traen agora un micro. Por si no, si lo dejamos para el final, siempre al final las preguntas es lo que menos. Entonces, que podáis intervenir aquí. Gracias. Hola, boas tardes. Que tal? A miña pregunta era sobre todo para Patricia. A señorita, é que non vexo o apelido, bueno, perdón, para Patricia. Nada, únicamente estaba interesado en coñecer, bueno, existe o proverbio de que non debemos incentivar o progreso polo progreso. Eu, evidentemente, non estou de acordo con este adxetivo ou con esta expresión, pero sí me gustaría coñecer un pouquiño cal sería o proceso de evaluación de calidade dos proxectos de innovación que se levan a cabo desde a axencia, sobre todo para asegurar o feito de que non se invirtan fondos na execución de proxectos dos que ao final non se vai poder acreditar ningún tipo de valor, senón que no sentido de que temos un proxecto
executámolo, é innovador sobre o papel, pero despois chegamos ao resultado práctico e finalmente atopamos que non ten ese valor que sí podíamos apreciar no seu marco teórico. Non sei se me estou explicando ben. Sí? Vale, pois nada, moitas gracias. Perfectamente explicado. Vamos a ver, hay varias cosas que puedo compartir contigo, ¿no? Y con todos. Primero, en la agencia nosotros tenemos nuestros propios proyectos, pero fundamentalmente financiamos proyectos de empresas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos siempre a través de convocatorias abiertas y en concurrencia de forma transparente. Nosotros sacamos una convocatoria, de hecho quiero mencionar que tenemos 2 convocatorias, tenemos en torno a 18 convocatorias al año, pero específicamente para microempresas o para pequeñas empresas, para hacer pequeños proyectos de innovación, tenemos 2, una que se llama Bonos de Innovación y otra que se llama InnovaPeme, ¿vale? Si tenéis interés os pasamos más información. Entonces, nosotros recibimos los proyectos de cualquier empresa, de cualquier sector, los evaluamos, siempre hacemos una evaluación externa, independiente, buscando que se cumplan una serie de criterios de excelencia y elegimos, evidentemente, los mejores proyectos. Hacemos un seguimiento de esos proyectos hasta el final y ahí se acaba nuestro papel. Pero hay 2 elementos que quiero también resaltar. Uno, nosotros nunca financiamos los proyectos al 100%. Primero, porque no nos lo permite la normativa y segundo, porque creemos que nosotros estamos para ayudar a mitigar el riesgo, para ayudar a hacer un proyecto que a lo mejor sin esa ayuda pública el empresario o la empresaria no haría, porque la innovación falla. A veces uno pretende desarrollar un proyecto, una solución o algo y resulta que cuando estás en el medio del camino ves que aquello no sale, o llegas al final y ves que es una atrapallada, que aquello no te funciona, o llegas al mercado y no te lo compran. Precisamente por eso, por la incertidumbre vinculada a la innovación, las ayudas públicas en innovación son tan importantes. Entonces, cuando una empresa pone el 50% adicional que necesita para hacer un proyecto, por ejemplo, en InnovaPeme típicamente estamos hablando de proyectos de 200.000 euros. Si la empresa pone 100.000 euros, lo normal es que cuide muy mucho porque ese proyecto llegue a éxito, llegue a mercado y le permita, lógicamente, retornar pues toda la facturación posible por la venta de eso, ¿no? Por tanto, esa es un poco la filosofía de nuestras ayudas. ¿Que hay proyectos que a lo mejor fallan y que no llegan a mercado? Por supuesto, pero forma parte de lo normal en el mundo de la innovación. No sé si te he respondido. Gracias. Muy bien. ¿Más intervenciones? ¿No hay más intervenciones? Sí, perfecto. Así me gusta. Bien. Empezamos bien la... Fenómeno. Va para José Luis. Antes dijiste que las innovaciones en el ámbito turístico tendrían un nivel de peligrosidad. ¿Te referías a actividades tipo, se pueden decir, deportes extremos y ese tipo de actividades? Vamos a ver, dije que en determinadas actividades de turismo activo la innovación podría suponer un aumento del riesgo de esas actividades. Evidentemente, sí, son las actividades comerciales que se trabajan en turismo activo, son actividades de riesgo controlado, se suele decir. Vale. Si evidentemente tú si aumentas el riesgo de esa actividad, o sea, si aumentas el nivel de esa actividad, aumentas el riesgo, evidentemente. Vale. Entonces, el mayor problema que hay en la innovación de muchas actividades de ese tipo es el nivel de riesgo que quiere asumir el cliente que quiere venir a hacer esa actividad, que no siempre lo asume, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto, por eso muchas de las empresas de turismo activo se coartan a la hora de innovar actividades. Vale. Muy bien. ¿Más intervenciones, más preguntas? Nadie levanta la mano. Bueno,
Bueno, yo lo quiero lanzar aquí a mis compañeras y compañeros de mesa. Es decir, porque claro, esto de la innovación que nos suena, a ver, nos suena chino a muchos, o cuando menos a chino nos da miedo, ¿no? A veces parece que tú tienes tu empresa, el día a día vas apurado, haces lo que tienes que hacer, no te da el tiempo, somos pocos, vamos justos y claro, ¿quién se mete en temas de innovación, no? ¿Cómo nos vamos a meter a un tinglado de esos que hay que invertir dinero? Pero claro, después vemos que si no hacemos eso nos quedamos un poco atrás, ¿no? Entonces, un poco pedirles, bueno, empezando en este caso por José Luis, es decir, ¿cómo ven el sector del turismo activo, los temas de innovación? ¿Las empresas están realmente apostando por la innovación? ¿No hay capacidad para apostar por la innovación? ¿Qué se necesitaría para poder innovar? Es decir, ¿cómo está la situación en este caso de las empresas de turismo activo en este sentido? No, un poco en lo que nos acaba de contar Patricia, hay financiación, es verdad que esa financiación implica una aportación importante de las empresas, pero ¿qué limitación cree él, como presidente de la asociación que aglutina a las empresas, les genera el apostar realmente por la innovación? Vamos a ver, a las empresas de turismo activo para apostar por la innovación les genera un gasto que prácticamente ninguna puede asumir. La mayoría de las empresas son microempresas o pymes, que ya son pocas, o autónomos. Entonces, ya solo los gastos de estudio para un proyecto de innovación y demás se le disparan, con lo cual es un tema que la mayoría de las empresas ya ni se plantean, simplemente se conforman con mejorar en la calidad, en los servicios, innovar en pequeñas cosas del día a día, tratar de mejorar procesos de trabajo y de producción. Y poco más, pero en ese aspecto el mayor problema al que se enfrentan es el tema este. De hecho, lo comentaba con Patricia dentro, que me comentó que ellos tienen una serie de consultores que nos pueden dar charlas a las empresas para informarnos un poco de las líneas y cómo poder trabajar en ello, lo cual se lo agradecí porque no éramos conscientes de ello. Entonces, quizás a veces, por eso un poco este tipo de actividades, también un poco dirigiéndome al alumnado que está aquí hoy presente, es decir, a veces el desconocimiento, el miedo al cambio, el umbral de confort, ¿no? A veces estamos en un nivel, bueno, estamos más o menos, llegamos a fin de año más o menos con las cuentas equilibradas, tengo en mi empresa un número de trabajadores X, a corto plazo eso es sostenible, a medio largo plazo igual dentro de un año o dos te das cuenta que te quedaste un poco atrás, ¿no? Entonces, un poco en línea con el miedo que comentaba José Luis, las dificultades para gestionar el día a día y tener a alguien o pensar en el medio largo plazo, un poco Patricia, ¿qué recomendarías o por dónde, un poco ya salió ahora, ¿no? Solo el hecho de reunirnos hoy para esta mesa pues ya supuso que la Asociación de Empresas que aglutina a las empresas de turismo activo y naturaleza de Galicia ya tenga una vía un poco para quizás perder ese miedo, ¿no? Bueno, la agencia ya pone a su disposición un servicio que le pueda ayudar un poco a valorar ese tipo de iniciativas. Entonces, ¿qué consejos darías, Patricia, pues a aquellas empresas que tienen un miedo a innovar? ¿Por dónde podemos ir? Ya es una pregunta complicada, o que la agencia en este caso, ¿no? Como ese servicio que comentabais, porque aquí hay varias empresas de turismo activo y turismo deportivo, ¿qué servicios ofrece la agencia para poder informar sobre las posibilidades que hay en relación a la innovación? Bueno, pues muy brevemente, efectivamente antes decía, ¿no? El dinero no lo es todo. A veces uno puede necesitar pues otro tipo de acompañamiento, de asesoramiento. A veces incluso necesitamos que nos hagan sentir más seguros, que nos ayuden a iniciar ese camino y a recorrerlo con solvencia. Y nosotros en eso también podemos ayudar, también es un servicio que tenemos desde la agencia. Yo sobre todo, dos ideas más, ¿no? No es que quiera responder a la gallega, pero sí que es verdad que esa pregunta se responde muy bien con otra pregunta, que es ¿y si no lo haces qué? Claro. ¿Qué va a pasar a futuro, no?
Es verdad que las pequeñas empresas pues son, yo siempre lo digo, ¿no? Y además es lo que tenemos mayoritariamente en nuestra estructura económica, son hombres y mujeres orquesta. Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? El uno que está con el tambor, el platillo, un pie con no sé qué y entonces están atendiendo a todo. Y eso efectivamente pues puede mantenerte durante un cierto tiempo, pero no te asegura desde luego la competitividad ni te asegura que tu modelo de negocio vaya a funcionar a medio plazo. Por tanto, es absolutamente imprescindible, no hay otra fórmula para ganar competitividad que esa, porque si no te echan del mercado. Esa es la realidad. Y hay una cosa que es muy importante. La palabra mágica en innovación es colaboración. Y esto está asumidísimo por todas las empresas, da igual, de nuevo, el tamaño, el lugar donde estén, el sector al que pertenezcan. Y la colaboración significa que si tú quieres desarrollar pues un producto TIC de no sé qué, pues lo puedes hacer con un proveedor tecnológico. Si tú quieres desarrollar un tejido específico para algo deportivo, pues lo puedes hacer a lo mejor con un centro tecnológico que se dedica a temas de materiales. Si tú quieres desarrollar o diseñar un servicio muy pensado en unas determinadas necesidades, pues puedes incluso colaborar con un experto en design thinking, que es una cosa que bueno, pues está también muy de moda, ¿no? Que es cómo diseñar servicios adaptados a las necesidades del cliente. Bueno, todo eso se puede apoyar también económicamente y podemos ayudar a definir cómo hacerlo, ¿no? Y yo creo que pues también es interesante porque uno solo, una empresa sola, haciéndolo todo en interno con sus propias capacidades, nunca va a llegar muy lejos. Da igual, insisto, a lo que se dedique y lo que haga. Eso es, como digo, es el ABC de la innovación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hilando con lo que dice Patricia, y un poco va la pregunta para Sofía. Que sepáis, muchos lo sabréis, que hay clúster del turismo, clúster de la industria del deporte y el bienestar de Galicia, clúster de la alimentación. Quizás, lo que decía ahora Patricia, la colaboración, quizás esa puede ser una solución para que expertos en diferentes ámbitos que influyen sobre un mismo sector, como es el caso del turismo deportivo, turismo activo, deporte, es decir, en el ámbito del deportivo, antes veíamos la intervención de Ezequiel, un poco gran camino. Ezequiel, cuando montó su empresa, pues imagino que al principio no podría tener todo, no tendría infraestructuras, no tendría arcos de meta, no tendría el sistema de inscripciones, no tendría, entonces tendría que empezar un poco de la mano de otros para generar un producto integrado, que la gente lo que demanda muchas veces es el producto final. El cómo llegues a ese producto, pues es el que tenemos que... Entonces, Sofía, desde que tenéis el clúster reciente, de hace 2 años, ¿no? ¿Qué os dicen las empresas? Es decir, de cara a su día a día, su futuro medio o largo plazo, esa unidad, el servicio que ofrecéis con el clúster, las reuniones que hacéis entre las diferentes empresas, que hacéis diferentes jornadas a lo largo del año para que se conozcan las empresas, el hecho de juntar en una misma sala a empresas de diferentes ámbitos dentro del mismo sector. La opinión de las empresas es que les ayuda, es positivo, les vais a ayudar a crecer, vais a generar incluso actividades para vender productos en otros mercados. Es decir, ¿cuál es la opinión de las empresas que están en el clúster de cara a la mejora de sus procesos, de sus productos, a la mejora de la innovación? Bueno, la verdad que sí que el clúster es un poco el punto de encuentro entre todo el sector y bueno, aunque llevamos poco tiempo, como decía, de 2 años, sí que ya hemos organizado algunas jornadas y con nuestros socios y sí que vemos que ya se empiezan a crear negocio entre ellos y a surgir sinergias. Y además también, como decías, un poco con los otros clústeres, también sí que hemos organizado recientemente, de hecho, 2 jornadas muy interesantes, una con el clúster de la biomasa, para ver las posibilidades de utilizar la biomasa como fuente de energía en las instalaciones deportivas,
que la verdad que tengo que decir que antes estabais preguntando cuál es el problema para innovar, ¿no? Muchas veces el problema es la situación en la que están las empresas y las nuestras han sufrido mucho. Por una parte con la pandemia, con el cierre de instalaciones, con la cancelación de eventos, la prohibición de salir a la calle a hacer deporte, esto supuso un gran impacto en todas nuestras empresas que aún están pagando ahora. Y ahora con la subida de los costes energéticos, pues está siendo aún peor, porque bueno, mantener una piscina es muy caro ahora mismo y bueno, muchas piscinas fuera de España y en España también están teniendo que cerrar y esto es una situación límite que es muy difícil que se mantenga en el tiempo y esto están las empresas con el agua al cuello que imposible ponerte a innovar en otra cosa. Ahora, bueno, la innovación va a ser en buscar una solución para esto, ¿no? Y entonces, bueno, comentaba eso, la jornada que hicimos con el clúster de la biomasa y también hace 3 semanas, hemos realizado otra jornada con el clúster de alimentación para hablar de la alimentación deportiva, de los requerimientos de la nutrición, lo que piden los deportistas y bueno, la verdad que hemos contado con magníficos expertos que ha sido una jornada en la que hemos aprendido mucho todos y de la que estamos muy contentos y de la que esperamos cada vez más colaborar con otros clústeres, con otra parte de la industria de nuestra región y así pues favorecer que se creen sinergias entre empresas de Galicia, que nosotros pues sí que valoramos y sí que apoyamos que al final la riqueza se quede aquí y que pues que si tenemos aquí empresas que construyen instalaciones o tenemos aquí empresas de material, como vemos también en los stands que hay por aquí, pues que se conozcan y que la otra parte de la industria también la conozca. Muy bien. ¿Alguna cuestión que surgiera de las últimas intervenciones? ¿Alguna intervención? No. Bueno, pues como tenemos 5 minutos y hay que ser puntuales y la innovación pasa también por tener mecanismos, no todo es digitalización, pero que nos avisen para cumplir los plazos porque el tiempo es oro para mucha gente. Un poco para concluir, para que llevemos ya una lista de conclusiones y tareas para el futuro, pues un poco en la mesa salían temas como que la innovación no es solo digitalización, que hay muchos aspectos que hay que mejorar, procesos, productos, que la colaboración es importante porque no todos podemos tener de todo, ni hacer de todo, ni tener infraestructuras para todo, pero sí que podemos generar negocio entre nosotros y a la vez generar productos, ¿no? Porque hay muchos productos de hecho, que salen de la unidad de empresas distintas, que se unen para un fin concreto, porque igual montar una empresa para hacer un producto, pues oye, si nos unimos para este 2, para este 3, para este tiramos de, pues puede ser una vía, igual os pasa a todos y a todas, que podéis tener 4 ideas, que si las juntáis generáis un producto interesante, ¿no? Entonces, que a veces la innovación surge de un café, de una reunión de poner en común productos, de buscar dónde tenemos financiación. Tenemos la Agencia Gallega de Innovación, que es un soporte muy importante de la Administración, que tiene servicios de accesibilidad, en este caso apoyo gratuito para desarrollar esos productos, que tiene convocatorias de ayudas para empresas que están en marcha, que quieren apostar por la innovación. Canaliza también fondos estatales y europeos y su propio, por supuesto, presupuesto autonómico y que a nivel de innovación o innovamos o nos vamos a quedar atrás a medio y largo plazo porque hay otras empresas, otros sectores que están innovando y que nos pueden comer ese terreno. Entonces, que busquemos los apoyos necesarios para poder generar esa innovación que nos ayude a posicionar mejor nuestros productos, a generar valor, ¿no? Que también salía aquí, y también decir que a veces turismo activo, turismo deportivo, que a veces hay debate, lo importante es generar sinergias y generar productos entre todos que nos ayuden a que realmente Galicia entonces tenga un posicionamiento importante a nivel internacional, a nivel nacional en el ámbito del turismo deportivo y del turismo activo, ¿no? Y básicamente, pues eso, tenéis aquí 3 personas de referencia, claves, importantes, con mucho peso a nivel autonómico y que os pueden ayudar. Los que tenéis ya ahora mismo, estáis en marcha, tenéis empresas de turismo activo y turismo deportivo, pues ya tenéis aquí 3 nombres de referencia, Pilar, Sofía y José Luis, en 3 instituciones relevantes en el ámbito de la innovación, del turismo deportivo, del turismo activo y animaros a que los que estáis en marcha continuéis, apostéis por la innovación y los que aún no estáis en marcha laboralmente diciendo, pues que tengáis
iniciativas. Patricia antes decía que escuchaban ideas, no tenéis que venir con un producto. Una idea puede ser dentro de un tiempo un producto final. Vale, y nada más, agradeceros, Patricia, Sofía y José Luis, vuestra presencia, vuestra participación. Creo que nos hemos llevado muchas cosas muy interesantes para estudiar en casa, y a la organización, por supuesto, por la invitación, y a todos vosotras, a todas vosotras por estar aquí, por vuestra participación, y quedamos a vuestra disposición. Así que nada, muchas gracias.